Muchas gracias, Yulisa, muchas gracias. El saludo a nuestros compañeros. Quería empezar la participación nuestra el día de hoy rememorando, señores, lo rápido que el tiempo pasa, y recordar que exactamente hace un año, en esta fecha, pero en la noche del 19 de agosto del año 2019, nos enterábamos tristemente de la muerte del amigo Franchi Prats. Franchi era, para todo el que lo conoció, una de las personas más sencillas, con más don de gente, más amigables, pero que a lo largo de su vida como jugador, como entrenador, le tocó también ser parte de distintas gestiones de varias franquicias, tanto en baloncesto como en diferentes instituciones, como cronista deportivo, como productor de espacios, en las muchas cosas que trabajó. Hubo gente incluso que en una época, cuando iba a tomar el examen práctico de manejo, le tocó en algún momento que fuera Franchi el que le diera ese examen ahí de vehículo mecánico. Él tenía muchas anécdotas de cuando le tocó trabajar en esa época en obras públicas. Y bueno, hace un año perdimos a Franchi. El cáncer, por cierto, el mismo tipo de cáncer que produjo la muerte de mi padre, terminó llevándose a Franchi Prats. Hace un año, siempre en nuestra memoria, una persona que cuando nos tocó como sociedad, como un grupo de conocidos, de amigos, despedirle, vi uno de los elementos más interesantes, y es gente de todos los sectores lamentar su muerte y dar sus testimonios de lo que había sido conocerle. Miren, en el inicio de este gobierno, en apenas unos días, y eso es normal, es natural, y de hecho pienso de alguna manera hacer ese enfoque de este comentario, ya se han suscitado situaciones que han llamado la atención, para bien, para mal. Usted puede decir que son enfoques exagerados o tendenciosos, tanto de los que defienden como de los que atacan, pero no dejan de ser cosas que tienen necesariamente que generar respuesta. Una de ellas es el hecho del nombramiento de personas cuya familiaridad, cuyo tema relacionado a la sangre le une a otros que tienen ya historia en el Estado. Están las famosas familias, están los hijos de los expresidentes, están los que son familiares de grupos que tienen ya mucho tiempo en el poder, en la experiencia pública, o incluso algunos que están ahora por primera vez coincidiendo con familiares en el poder. Esto, no hay dudas de que ante una sociedad que criticó en los pasados años, que viene criticando hace un buen tiempo la idea de las familias en el poder. De hecho, usted puede googlear familias, poder, República Dominicana, y van a aparecer algunos artículos, algunos recientes, otros no tanto, que hablaban cómo en los pasados gobiernos se dieron esas situaciones, y se dieron que si los Montaz, que si los Lizardo, que si aquellos, que si lo otro, y evidentemente era algo que al momento de ser señalado generaba la respuesta crítica de una parte importante de la sociedad. Bueno, señores, no esperemos que algo similar ocurra y que no dispare las mismas alertas, que no dispare las mismas alarmas, sobre todo viniendo de gente que cuando se trató de aquellos casos o de algunos otros, no diferenciaba un caso y otro, simplemente se le entraba, digamos, con la misma, de manera febril a todos los casos, se juzgaba como si fuera uno solo, y no se separaron circunstancias. Nosotros hace unos días comentábamos la diferencia entre un caso de un Juan Ariel Jiménez, por citar un caso, o de una Susi Aquino Agotró, con otros casos que, bien hay que decirlo, no tenían la justificación de la capacidad. El problema fue que tampoco a ellos se les perdonó el tema de la capacidad, y se les metió en la misma olla, a la misma presión, con la misma agua, como si fuera un sancocho. En esta ocasión, bueno, a mí me parece que la mejor manera de responder ante eso es simplemente demostrar que en el cumplimiento de las funciones no hay ningún tipo de discriminación positiva ni negativa. Yo puedo citar muchos casos de otros gobiernos del mundo que han tenido hermanos en el gabinete. En Argentina pasó con los Bielsa, con los Bullrich, pasó en Estados Unidos con los Kennedy, ha pasado en diferentes lugares. Ahora bien, la clave está, esa persona en el cumplimiento de sus funciones lo hizo de manera satisfactoria, pudo su rendimiento, ni hablar del currículum previo, difuminar cualquier duda con respecto a su paso por esa dependencia, por ese puesto de autoridad del Estado. Señores, va a ser solamente eso lo que va a responder a las preguntas que existirán siempre y de manera legítima
porque ese es mi primer consejo y quizás el que centra alrededor del cual gira este comentario. Es bueno recordar en medio de qué situación se da este traspaso de gobierno. Es bueno recordar cuáles han sido las críticas, los señalamientos hacia lo anterior y cuál ha sido la carta de presentación de lo nuevo por decir de alguna manera de quienes están llegando a posiciones, porque muchos no son nuevos. Algunos estuvieron en posiciones del gobierno, en el gobierno 78-82 de Antonio Guzmán. Nuevos no son, ni jóvenes, que yo tampoco hay que decir tengo una obsesión con eso del tema de la juventud. Hay gente que tiene mucha experiencia y mucha edad, con ideas más innovadoras, más atrevidas, que gente que tiene 25 y 30 años y está llegando por primera vez a tener un despacho, a estar al frente de una oficina donde se aplican políticas públicas. Ahora, la clave está, usted puede llegar a justificar con el rendimiento, con los resultados de esto, la marea por demás legítima de reclamos ante esto. Mire, yo creo que no vale ni siquiera la pena a veces perder el tiempo explicando, mira, este muchacho Garrigó, que por cierto es amigo nuestro, no está recibiendo un empleo en el ayuntamiento, en la alcaldía que su madre dirige. Bueno, no importa, la gente tiene derecho a hacer reclamos porque está lamentablemente acostumbrada a que le tomen el pelo, y no solamente eso, es el Estado dominicano el que se ha faltado el respeto a sí mismo cuando ha tenido durante muchos años, no ahora, no, en todas las épocas, ha tenido una conducta favorable a los allegados al poder. Eso en el siglo XIX ya se discutía. En el siglo XX no fue distinto. El gobierno de Trujillo elevó eso, señores, al rango de una religión oficial del Estado. El gobierno de Trujillo, por cierto, fue más gracioso, tenía un sentido del humor más macabro. Se le ocurrió a unos diputados al inicio de la dictadura emitir una ley que decía que no se podían generar honores civiles, estatuas, bustos, parques, nombres de calles a personas que no llevaran más de 10 años fallecida. Pero a la ley se le hacía una derogación especial cada vez que a un vivo, llámese Trujillo, llámese Ramfi, llámese Radamés, llámese María Martínez, llámese Trujillo Valdés el padre, llámese a Taníbal, es más, Petán tuvo su calle en Bonao. Se hacía una derogación especial para eso. El nepotismo y las distintas formas del nepotismo han existido. El tráfico de influencias ha existido. Hay diversas formas en las cuales puede perfectamente darse la coincidencia de personas que son familiares en el Estado sin que eso sea una violación. Incluso cuando están dentro de una misma institución, se entiende que es una violación, digamos, a la disciplina del manejo de la administración pública. No tiene ni siquiera sanción. Ahora, hay un detalle. Esto no se trata de legalidad. Esto se trata de legitimidad y de imagen ante el pueblo. Ante un pueblo al que se le ha dicho que cosas van a cambiar. Con esto, insisto, no estoy condenando la presencia de estas personas allí. Fui muy cuidadoso hace mucho tiempo. Lo fui para meterme en esos temas de familia. Siempre traté de ser muy cuidadoso en esos temas cuando estaba el PLD. Voy a tratar de hacerlo ahora. Pero en este comentario les quiero recordar a quienes están llegando, tienen que generar suficiente resistencia emocional, suficiente capacidad de apertura para dar explicaciones, porque el funcionario, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar explicaciones. Lo que está manejando no es suyo. Los fondos con los cuales se sufragan las políticas que intenta aplicar y que sugiere aplicar no son suyos. Ni siquiera la institución por la que pasa. Claro, como decía Susana, y yo lo suscribo, tiene que hacer la suya desde el punto de vista de el sentimiento con el cual todos los días se levanta a defender cada centavo que administre esa dependencia. Sí, ahí tiene que hacer la suya. Tiene que sentir la propia. Tiene que hacer durante el tiempo que esté ahí, el año, los 2 años, los 3, no sé, el tiempo que dure, tiene que hacerse sentir como si en efecto estuviera administrando algo de su propio provecho. Pero no así para, evidentemente, abusar, como se ha abusado históricamente, del poder y del tiempo, porque yo he insistido aquí siempre que el tiempo es una variable para los que tienen poder, y es una variable que termina muchas veces generándole muchos elementos en contra a quienes gobiernan. Usted dirá, bueno, el tiempo a veces no da para hacer todo lo bueno que una persona quisiera hacer. Sí, ese es un elemento difícil,
con el cual siempre hay que tratar de presionar. Por eso la eficiencia. Y de hecho Darío Castillo, que ahora va a dirigir el MAP, una de las cosas que le gusta casi siempre cuando hablamos aquí es el hecho de exigir el tema de la eficiencia, porque cuando se es eficiente y se tiene una agencia pública eficiente, casi siempre se pueden lograr más cosas en menos tiempo. Ahora, el tiempo juega un factor en contra, malo, cuando acostumbra a la gente a las mieles del poder, cuando la acostumbra a la placa oficial, cuando la acostumbra al que te abre la puerta. Nada de eso es malo. Yo soy de los que dice que incluso estoy siempre dispuesto a pagar por tener servidores públicos que estén cómodos haciendo lo suyo. A mí me daba una cuerda hace unos años cuando una parte del periodismo de investigación, y yo sea de paso, esto no es una crítica tampoco agresiva ni mucho menos, se concentraba en criticarme, por ejemplo, que una agencia pública hacía un gasto importante en que quienes trabajaban ahí comieran bien. A mí no me interesa, señores. Para mí no es un problema ni siquiera que los diputados, que los ministros puedan comer bien y puedan, insisto, generar trabajo en condiciones dignas. Aquí se trata de generar resultados que puedan llegar al usuario final, que en este caso es el ciudadano. Todas las agencias del Estado pueden, en mayor o menor medida, siempre mejorar el resultado que finalmente le están generando al que va a sacar un documento, al que necesita una licencia para operar, al que necesita la documentación para iniciar un proyecto, al inversionista que viene desde fuera y necesita toda la permisología en la que se le va mucho tiempo y recursos sin terminar en esos laberintos que yo he dicho son criminales y terminan dándole espacio a las mafias que se enquistan y que precisamente generan costos agregados a través de los sobornos. Todo eso puede mejorar a través de tener eficientes servidores públicos, no importa que muchos sean primos o primo hermanos. Ahora, está de ellos demostrar a los demás que están ahí, no por la consanguineidad, no por el privilegio de la sangre, del apellido. Es a ustedes, en todo el buen sentido de la palabra, que les corresponde ahora responder a esos señalamientos que por demás, aunque sean molestos, aunque sean ácidos a veces, son legítimos. Son legítimos. No, el servidor público tiene que entender que una parte de su trabajo, de su contrato social, genera esa incomodidad y responder a la misma con buenos resultados.